Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde discutimos asuntos de importancia y trascendencia para nuestra sociedad y que están plasmados e impactan de una u otra manera la doctrina social de la Iglesia. En la mañana de hoy vamos a discutir un tema importante que recientemente pues cobró notoriedad nuevamente, que es el asunto del estatus político de Puerto Rico a la luz del caso Baello, resuelto hace unas semanas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que tiene ciertamente un impacto sobre el asunto del estatus político del país, pero también tiene unas profundas consecuencias sociales y políticas. Para la discusión de hoy nos acompaña el buen amigo, no solamente nos acompaña, nos honra con su presencia aquí, el buen amigo, el doctor Javier Colón Morera, quien es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y que ha sido un estudioso de estos temas a lo largo de su vida académica. Javier, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Israel. Santiago, un gran placer estar con ustedes nuevamente. Para mí siempre es una buena oportunidad para compartir sobre temas que son importantes para Puerto Rico, para entender su pasado y poder proyectar mejor su futuro. Me parece muy significativo esa expresión que haces de que tenemos que entender nuestro pasado para poder proyectar el futuro. Eso es algo que en Puerto Rico lamentablemente muchas veces pasamos por alto, que no sabemos qué fue lo que sucedió y continuamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Así que, correcto. Javier, yo te agradezco profundamente a nombre mío personal y a nombre de la Pontificia Universidad Católica toda la ayuda que nos das, Javier, para nuestra audiencia. Javier es un buen amigo y colaborador en todos los proyectos que nosotros nos inventamos y lo invitamos. Así que estamos a punto de hacerlo hijo nuestro adoptivo y traérnoslo para acá, para la Pontificia. De verdad, Javier, que es un placer tenerte Gracias, Israel, igualmente. Javier, quizás nuestros radioescuchas han escuchado muchísimo sobre el caso Baello, pero me gustaría si nos puedes hacer un breve trasfondo de dónde es que surge este famoso caso Baello. Pues sí, mira, el caso es relativamente sencillo en sus hechos. Esta persona, que su apellido es Baello Madero, por alguna razón no se ha mencionado tanto su nombre, reside en Nueva York y recibe el beneficio de un programa federal que se conoce en inglés como SSI, que es un seguro suplementario de ingresos que reciben personas que tienen algún tipo de impedimento, lo que alguna gente llama ahora inteligencia funcional o impedimento físico, y que además cualifican para estos beneficios por razón de pobreza. Ese beneficio se recibe en todos los Estados Unidos, se recibe en Washington, D.C. y se recibe en uno de los territorios de Estados Unidos que se llama Mariana del Norte. En el caso de Mariana del Norte, porque esa disposición se recogió en uno de los elementos de un pacto de libre asociación entre las Marianas y el Congreso, y en el caso de D.C. por legislación.
Y esa legislación entonces excluyó expresamente de ese beneficio a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes, a Samoa y a Guam. Porque en esos casos, pues, se estableció que son territorios no incorporados que no cualifican. Baello no sabe nada de esto. Baello sencillamente está recibiendo un beneficio en Nueva York, se muda por razones familiares a Loíza y está un tiempo residiendo en Puerto Rico. Mantiene una cuenta de banco en Nueva York y le siguen depositando los dineros en su cuenta de Nueva York. Más adelante, cuando está en Puerto Rico, empieza a hacer unas gestiones con el gobierno federal, Seguro Social, si no recuerdo mal, y entonces ahí se percata el gobierno federal de que él ha cambiado de domicilio y que el cambio de domicilio implica un cambio de beneficio y que ahora él le debe $28,000 al gobierno federal. Entonces se radica una acción para recobrar ese dinero. El gobierno federal se encuentra entonces con la mala suerte para ellos que se topan con el juez Gustavo Gelpi en el Tribunal de Distrito Federal, que es un enemigo acérrimo de los casos insulares y un enemigo acérrimo del trato desigual que se le da a los puertorriqueños por razón de residir en el territorio. Cuando eso sucede, el gobierno federal se da cuenta que ha cometido un error y trata de desistir de la acción. Pero el federal le dice, no, ya usted llegó al tribunal, ya usted está cobrando aquí y yo voy a ver este caso. Y el caso entonces se ve en los méritos y el juez Gelpi lanza una opinión muy fuerte en donde establece que hay un discrimen contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico porque son hispanos, porque son latinos, porque no tienen poder político a través del voto y que en ese sentido son un grupo especialmente vulnerable y que tratándose de un discrimen impermisible por la Constitución de Estados Unidos le corresponde un escrutinio muy fuerte, muy difícil de conseguir al gobierno, que es el llamado escrutinio estricto, que es cuando el gobierno hace clasificaciones basadas en cosas como raza, como etnicidad, que están claramente prohibidas por la Constitución. Y entonces lanza una opinión muy, muy importante en donde dice, aquí se le ha violado la igual protección de las leyes a Baello, se le han violado derechos fundamentales y corresponde que se deje sin efecto ese cobro de dinero y él tiene derecho a recibir los mismos fondos que recibía en Nueva York, los puede recibir en Puerto Rico. Así es que realmente comienza este caso y eso pues entonces va a tener otras consecuencias jurídicas importantes, tanto a nivel del Tribunal de Circuito Federal como a nivel de nuevos casos que se van a radicar luego de Baello. Muchas gracias, Javier. Este caso se ha dicho que el tribunal validó, ¿verdad?, el trato desigual a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico por la estricta razón de que vivimos en un territorio y validó el trato diferente que puede hacer el Congreso a la hora de legislar sobre los territorios de lo que puede hacer, ¿verdad?, con los estados, con los 50 estados de la Unión. Me gustaría que nos expliques de qué es que se trata, ¿verdad? Este trato desigual y qué es lo que lo justifica. Sí, sí. Déjame proveer un poquito más de contexto para entonces ver por qué el tribunal se preocupa tanto con esta situación. Una vez se resuelve en el Tribunal de Distrito el caso de Baello, entonces se radica un segundo caso, que es el caso de Peña Martínez, que es un caso para que entonces se le dé paridad de fondos a los puertorriqueños en todos los programas federales en donde no hay paridad. Y eso se radica prácticamente como una acción de clase. Se trae un juez federal, el juez Jones, para que vea en Puerto Rico ese caso, y el juez Jones falla a favor de Puerto Rico. Dice que es un discrimen que es irrazonable y que los puertorriqueños, los residentes, los ciudadanos americanos, los residentes en Puerto Rico y todas las personas que cualifican esas ayudas deben tener paridad de fondos.
Entonces la cosa, en cierto sentido, Israel, se le complica un poco al gobierno federal porque ya no es solamente ese programa que tendría un costo de aproximadamente 2.000 millones al año, sino que se trataría del resto de los programas también, en donde hay un discrimen en la otorgación de fondos, como el programa de Medicaid, que es el servicio de salud a los pobres, el programa de Medicare, las personas de mayor edad, el programa de cupones de alimentos, que está sujeto a un cap también, a una limitación de gasto. Y eso entonces empieza a preocupar mucho más al gobierno federal de las implicaciones que va a tener esto. El caso sube al Tribunal de Circuito Federal y en el Tribunal de Circuito Federal se topan con el juez Torruella. Y el juez Torruella ahí emite una opinión también favorable. Pero en vez de decir que se trata de un escrutinio estricto y que hay un discrimen, lo que él sencillamente dice es que es irracional. Es irracional porque esto está basado en unos fundamentos de unos casos relativamente viejos, que son Harris versus Rosario y Califano versus Torres de la década de los 70 y los 80, en donde se había dicho que no se le podían dar paridad de fondos a Puerto Rico porque en Puerto Rico no se pagan impuestos federales, porque Puerto Rico es mucho más pobre que Estados Unidos y tendría un efecto negativo sobre la economía de Puerto Rico. Entonces, bajo esos criterios, el juez Torruella los examina y dice, mira, esto es irracional. Aquí no hay forma de decir que recibir una cantidad adicional de fondos le va a hacer daño a la economía de Puerto Rico. De hecho, el gobierno federal ni insiste mucho en eso, por un lado. Y por otro lado, esta idea de que ya Puerto Rico no paga impuestos federales no es correcta, porque aquí se pagan, no son contribuciones sobre ingresos, aunque sí ya se pagan sobre los ingresos del Seguro Social, sino que también se pagan por otras partidas que están dentro del llamado payroll tax, ¿verdad? Cuando uno mira esa hoja de pago mensual, uno ve que ahí hay unas deducciones para el Seguro Social, unas deducciones para el desempleo, y eso se convierte en dinero que se le devuelve al gobierno federal, y ya Puerto Rico por esas partidas paga más que 4 o 5 estados de Estados Unidos. Así que no es cierto que Puerto Rico no esté pagando ciertas contribuciones que se pueden entender como contribuciones sobre ingresos. Es ridículo pensar que recibir esa cantidad de dinero le va a hacer daño a la economía de Puerto Rico, y el hecho de que los beneficiarios del seguro, de este seguro suplementario no paguen contribuciones es así porque ese es el diseño del programa. Para cualificar en el programa hay que ser pobre, y los pobres por definición no tienen ingresos suficientes para pagar contribuciones federales. Así que en vista de esos factores, Torruella dice, mira, no nos tenemos que meter aquí sobre si hay un discrimen o no. Lo que tenemos que decidir es que esto es irracional, esto no cumple ningún fin gubernamental legítimo. Y eso es el caso que sube al Tribunal Supremo. Y finalmente el Tribunal Supremo, en una decisión fuerte en contra de Puerto Rico, 8-1, se decide que validar los precedentes anteriores de Califano y de Harris. Así que, en cierto sentido, la posición de Puerto Rico luego de este caso es peor de la que había antes, por dos razones. Primero, porque se validan unos precedentes que ya tenían 30, 40 años y que se habían hecho, Israel, sin vista y sin argumentación. Ahora, este caso ya cumplió con todos los rituales del ceremonial, y entonces la opinión va a ser negativa. Y segundo, el tribunal, por razones que habrá que seguir analizando, porque todavía esto está todo muy fresco, se toma el trabajo, Israel, de hacer una expresión puramente política de los riesgos que entraña para Puerto Rico seguir insistiendo en la otorgación de fondos federales. Pero la situación entonces es que el caso de Baello entonces regresa al Distrito Federal, en donde habrá que determinar si Baello tiene que pagar o no esos $28,000, o si el gobierno federal desiste de cobrar ese dinero.
pero el efecto importante es que se derrota la estrategia de utilizar el caso para obtener acceso a unos fondos federales que antes no habían. Eh, y es bastante probable, ¿verdad? Casi una certeza que el caso de Peña Martínez, que estaba pendiente, pues se va a desestimar utilizando como precedente lo resuelto en Baello. Así que ya, por decirlo así, han detenido cualquier reclamo futuro de que las Cortes Federales puedan entrar en este asunto. Aquí hay que hacer una distinción, Israel, entre la acción legislativa y la acción judicial. Tanto el presidente Trump como el presidente Biden se oponían a que el tribunal fuera el que determinara este asunto de si existía un derecho a recibir estos fondos. La diferencia fundamental, y es importante, no es trivial, es que el presidente Trump se negaba también a decir que los puertorriqueños deberíamos recibir estos fondos. Biden, sin embargo, envió un proyecto de ley dando paridad a los fondos del SSI en un mecanismo del Congreso que se llama la reconciliación, que es un mecanismo que no requiere el 60 votos en el Senado para ser aprobado. Pero aún así, tuvimos la mala suerte de que el senador Manchin, que dirige el Comité de Recursos Naturales en el Senado y que ha sido un opositor muy fuerte de medidas de tipo más progresistas en el Senado, se opuso a esto y se opuso a este aumento de los fondos de SSI. Así que Puerto Rico en este momento está sin una decisión favorable, sin haber sido incluido en los aumentos presupuestarios de Biden y sujeto ahora a qué pasa en la negociación en el Congreso sobre esos fondos. Es una situación difícil y, como te digo, ahora una nueva expresión del tribunal cuestionando esta cuestión de la paridad de fondos. Y para que nuestros radioescuchas entiendan, el senador Manchin es un senador demócrata por el estado de Virginia Occidental. ¿Y por qué el voto del senador Manchin en este caso fue tan importante? Bueno, por la escasa mayoría que tienen los demócratas en el Senado de los Estados Unidos, que está dividido exactamente por la mitad, 50 y 50, y en donde para aprobar legislación en donde toda la delegación republicana se oponga, se requiere que los 50 demócratas voten a favor y que la señora vicepresidenta Harris, ¿verdad? Vote Desempate. También para romper el desempate. Y en este caso, habiendo el senador Manchin votado en contra o haberse opuesto a la extensión de estos fondos a Puerto Rico, a los puertorriqueños, pues entonces se derrota el intento del señor presidente. Y hay que enfatizar que esto es porque es un proyecto de reconciliación. Si es un proyecto del curso normal de los acontecimientos, tendría que llegarse a 60 votos. Para terminar el debate sobre la medida solamente, o sea, y pasarla a una votación final en el floor, que entonces podría ser por mayoría simple. Y eso a veces es lo que la gente no entiende, que en el Congreso existen varios mecanismos que garantizan la supermayoría. Vamos a decir que mañana se presentara un proyecto de estadidad para Puerto Rico. Estoy seguro que va a haber unos senadores que van a plantear el filibusterismo y entonces habría que conseguir 60 votos para poder votar por esa proposición. Así que ciertamente es un escollo grande. Y ahí es donde nos ha devuelto el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dicho, no, esto no es una cuestión de derechos individuales, esto es una cuestión de dónde usted reside. Y si usted reside en un territorio, usted tiene los derechos del territorio. Y en ese sentido nos devuelve a una consideración más bien política, que es políticas haya de que ese tipo de fondos se asignen en el futuro. Y pues desde una perspectiva de
de adelantar una agenda de derechos humanos en Puerto Rico, pues es una derrota y es una derrota significativa. Javier, tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría cuando regresemos hablar un poquito sobre este asunto de por qué es que este discrimen se puede dar por la vía legislativa, ¿verdad? Y por qué es que recae en el Congreso el futuro político de los puertorriqueños. Así que vamos a la pausa y al regresar continuamos con esta interesante conversación con nuestro amigo, el doctor Javier Colón Morera. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos a esta segunda parte, a este segundo segmento de este espacio Iglesia, Estado y Sociedad. Conversamos en el día de hoy con el querido amigo, el doctor Javier Colón Morera, sobre el caso Baello y las implicaciones políticas y sociales que tiene el mismo para los puertorriqueños. Al terminar la primera parte, quedábamos discutiendo el asunto de en dónde es que recae, ¿verdad?, el poder para tomar determinaciones sobre el futuro político de Puerto Rico y sobre este tratamiento que se le va a dar a los puertorriqueños con respecto a si van a recibir o no van a recibir fondos federales, y que eso impacta severamente nuestra condición, ¿verdad?, social y económica. Javier, quizás nuestros radioescuchas no conocen la raíz de este problema y el problema de la discriminación contra los territorios lo podemos llevar hasta la guerra hispanoamericana y el tratado de París que terminó el mismo y que otorgó le dio en el artículo 9 de ese tratado de París del 1899, le dio al Congreso, le concedió o le reconoció al Congreso el determinar el futuro político o el estatus político de los residentes del territorio de Puerto Rico. Posteriormente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, muy cercano, comenzando el siglo XX, resolvió los llamados casos insulares, en donde pues validó esencialmente el que los Estados Unidos pudiese tener y administrar colonias sin la obligación de extenderle todas las protecciones de la Constitución Federal y sin hacerlos formar parte de los Estados Unidos. Y me gustaría, para el beneficio de nuestros radioescuchas, que nos hables un poco, ¿verdad?, de esa doctrina de los casos insulares que ya tú mencionaste en el primer segmento, que el juez El Pi, que resolvió el caso originalmente en el tribunal de aquí federal en San Juan, es un acérrimo enemigo de esos casos. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Sí, de hecho, cuando hubo las vistas de confirmación del juez El Pi, los republicanos le trajeron esas expresiones y esas decisiones contra los casos insulares y fue muy polémica su confirmación. No fue para nada fácil porque levantó bandera entre sectores conservadores del Congreso. Sí, en realidad, los casos insulares, como tú bien apuntas, tienen su origen real en el Tratado de París, porque el Tratado de París, distinto a otros tratados internacionales, en vez de establecer cuáles eran los derechos civiles y políticos de las poblaciones que estaban siendo objeto de esta transacción, ¿verdad? Porque Estados Unidos está básicamente tomando como botín de guerra a Puerto Rico, y entonces queda la idea de qué sucede con los que residen allí, ¿verdad? Entonces el Tratado de París hace una distinción interesantísima entre los peninsulares, que pueden retener su ciudadanía española, los nacidos en España, y el resto de la población, que entonces queda sujeto a lo que diga el Congreso más adelante. O sea, el Tratado de París no hace
una designación clara de cuál es la situación de derechos civiles, cuál es la ciudadanía, cuáles son los derechos. Y el Congreso entonces aprueba la ley Foraker y en esa ley Foraker crea una cosa que se llama la ciudadanía puertorriqueña. Así que los casos insulares van a tener dos etapas. Una etapa mientras somos ciudadanos de Puerto Rico, que esa es la designación que hace el Congreso en la ley Foraker, y luego bajo la ley Jones. Por eso quizás el más relevante, y vamos a llegar ahí, es Balzac versus Puerto Rico, que es después de la otorgación de la ciudadanía americana. ¿Qué dicen los casos insulares? Los casos insulares es una solución de consenso entre dos posiciones que existían en ese momento. Los imperialistas que decían que Estados Unidos, como cualquier país que tenía la capacidad de poseer posesiones extranjeras, podía básicamente tratar a Puerto Rico como entendiera prudente dentro de sus necesidades como imperio y que básicamente no estaba restringido por las limitaciones de la Constitución. Y los antiimperialistas que decían, mira, no, estas son poblaciones inferiores, nosotros no somos una república con capacidad de tener posesiones permanentes, nos estamos metiendo en unas aguas muy profundas, muy peligrosas. Realmente, si fuéramos a tratar a Puerto Rico y esos territorios como se merece, pues los deberíamos aceptar como Estado, pero eso no es una alternativa porque no tienen, son racialmente inferiores, etcétera. Así que debemos quedarnos fuera de ese régimen y declarar inconstitucional todo este sistema. Dentro de esas dos posiciones surge entonces una etapa, una intermedia, que es la del juez White, que es la que se convierte eventualmente en la doctrina del tribunal, que dice no, no, mira, la Constitución opera, pero opera sobre ciertos derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? Los que determina el Congreso caso a caso. Y entonces crea una nueva categoría constitucional que no existía en ningún sitio del texto, que es el territorio no incorporado. Y ese territorio no incorporado está bajo la soberanía de Estados Unidos, tiene ciudadanos que en este momento son ciudadanos de Puerto Rico. ¿Qué derechos tienen? Pues lo que se determine de caso a caso. Por ejemplo, en 1902 entra una mujer, González, encinta, pobre, con $11 en la cartera y la detienen porque la consideran un estorbo público. Y el gobierno federal ahí dice, no, esa puertorriqueña es extranjera, no puede entrar a Estados Unidos. Y eso lleva al Tribunal Supremo en 1904, 1905 tomar la decisión de que los puertorriqueños no son extranjeros para fines de la ley y que pueden entrar a Estados Unidos, pero sin entrar a definir qué quiere decir esa ciudadanía puertorriqueña que francamente nunca tuvo mucha definición legal y hasta se cuestiona qué autoridad tenía el Congreso para crearla en primera instancia. Entonces, llegamos a Balzac, que es un caso de 1922, luego de la ciudadanía. Y luego de la ciudadanía, Balzac es un líder obrero que ha hecho unas expresiones que se entienden que son difamatorias contra el gobernador Yeager. Cuando le niegan juicio por jurado, él reclama que él ahora es ciudadano americano. Como es ciudadano americano y como los puertorriqueños son ciudadanos americanos, eso ha tenido el efecto de incorporar a Puerto Rico como territorio y que ahora toda la Constitución opera. Nos topamos ahí no con el PI, sino con el juez Taft, que había sido presidente de Estados Unidos, había estado a cargo de la huelga legislativa de 1909 en Puerto Rico, había sido gobernador de Filipinas, había estado en Cuba, conocía el sistema territorial de rabo a cabo y Taft se tira una opinión muy fuerte diciendo, no, mire, la ciudadanía americana no tiene nada que ver con la incorporación. La incorporación es un tema político que le corresponde resolver al Congreso de Estados Unidos, no le corresponde resolverlo a las Cortes. Y cuando lo haga, el Congreso lo tiene que hacer de forma explícita. Esto es bien importante, Israel, para el caso que estamos viendo hoy, porque en cierto modo el caso de Baello Madero está reafirmando lo que se dijo en Taft, lo que se dijo en Balzac por la voz de Taft, aunque nunca citan el caso directamente. Muy bien. Javier, nos hablabas de que estos casos insulares
se resolvieron bajo una doctrina hasta cierto punto racista, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Es así. De hecho, los casos, al menos los primeros dos casos insulares, se resolvieron por el mismo tribunal que años antes había validado la segregación racial en los Estados Unidos, en el caso de Plessy versus Ferguson, que decía que se puede segregar a los blancos de los negros para efectos prácticos siempre y cuando se le concedan los mismos derechos a ambos. Y me gustaría tu comentario, porque aquí se ha hablado muchísimo sobre el asunto de el racismo implícito en estos casos insulares. Inclusive en el caso de Baello, uno de los jueces hace unas expresiones sobre el asunto en una opinión concurrente, y me gustaría, ¿verdad?, que nos des tu comentario al respecto. Bueno, no hay duda que el basamento de los casos insulares es racista, porque está explícitamente dicho que estas son poblaciones que no están listas para un sistema democrático, que son poblaciones que distinto, es bien importante esto, ¿verdad?, tenerlo claro. Antes del 98, los territorios, por virtud de una cosa que se llamaba el Tratado del Noroeste, eran estados en infancia. Estaban siendo preparados para convertirse en estados de la federación y era un momento temporal. Así que la gran pregunta y la gran molestia que causa el Tratado de París, y por eso es que trae tanta controversia y es tan difícil para el tribunal enfrentarse a esto, y la decisión inicial de Downs versus Bidwell es 5-4. El tribunal no sabe bien qué hacer con esto, porque se enfrentan a la posibilidad de que, distinto a lo que pasaba con los territorios antes del 98, ahora la situación territorial o colonial fuera permanente, que es lo que terminó pasando. Y la justificación era que estas poblaciones eran poblaciones pobres, de situaciones de poblaciones distantes en donde no había la posibilidad de hacer una migración blanca para ¿verdad?, mejorar el carácter racial de esos territorios, que tenían culturas, religiones, historias legales distintas, y que en ese sentido que no eran asimilables, ¿verdad? No caían dentro de este principio central del federalismo americano, que es el pluribus unum, de muchos unos. Y que los jueces en ese momento no podían, no les cabía en la cabeza la posibilidad de que los puertorriqueños y los filipinos, sobre todo los filipinos, pudieran formar parte de ese pluribus unum, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como tienen esa base tan claramente racista, el Tribunal Supremo le ha estado huyendo a la doctrina. Le ha estado huyendo a los casos insulares porque no quiere cargar con ese peso racista. Pero, por otro lado, los casos insulares le proveen una metodología al tribunal para decidir cuándo la Constitución opera y cuándo no. Es el caso de Boumediene versus Bush, en el caso de Guantánamo, donde se decide que los presos que están en Guantánamo tienen derecho a pedir el habeas corpus, porque el tipo de control que tiene Estados Unidos sobre una base militar es bastante similar al tipo de soberanía que se ejerce sobre un territorio. Entonces usan los casos insulares, y ese caso pues es relativamente reciente, del 2008. Ahora, cuando llegamos a Baello, se mantiene un patrón, Israel, que es un patrón que es muy importante que los puertorriqueños nos demos cuenta, que es que ya el tribunal no se siente en la necesidad de citar los casos insulares, aunque usa la lógica de los casos insulares. O sea, si tú te fijas, Israel, en esta última opinión de Baello no se citan los casos insulares para nada. Y si no es porque uno de los jueces hace una concurrencia, el juez Gorsuch, y dice que hay que revocar los casos insulares, tú ni te enterarías que los casos insulares son un tema. ¿Por qué? Aquí yo creo que hay un poco de hipocresía del tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal dice, no, mire,
el principio de que todos somos iguales ante la ley, la igual protección de las leyes, le aplica a los estados y a los territorios por igual. Así que un ciudadano de un territorio y un ciudadano de un estado puede reclamar que no lo están tratando desigualmente, ¿verdad? Pero cuando van a analizar si a los puertorriqueños le deben dar paridad de fondos bajo la igual protección de las leyes, entonces regresa al territorio y dice, lo que pasa es que es un territorio y como Puerto Rico es un territorio que no paga contribuciones sobre ingresos, el territorio no va a ello, porque va a ello no paga contribuciones federales ni en Nueva York ni en Puerto Rico, utilizan el territorio para negarle la paridad de fondos federales y dicen que siempre que se trate de un territorio, los casos han dicho que hay una gran deferencia del Congreso para decidir lo que le conviene más a los territorios como parte de los poderes que adquirió el Congreso a través de una cosa que se llama la cláusula territorial. Entonces, damos una vuelta en redondo, decimos que los casos insulares no son relevantes, pero utilizamos como que elemento central para decidir el caso que Puerto Rico es un territorio y en que en ese territorio no se pagan contribuciones federales. Para seguir con la hipocresía, entonces el Congreso dice que eso se hace para darle más autonomía a Puerto Rico. Entonces, pues da ganas de reír después de promesas, después de toda la legislación que le está imponiendo por una junta nombrada por el Congreso, el presupuesto, etcétera. Decir que Puerto Rico tiene el nivel de autonomía que requiere para poder crear sus propios programas cuando se sabe que hay una quiebra. Así que en ese sentido es una decisión, Israel, muy, muy desafortunada. Yo quisiera decir que me sorprendí, pero no me sorprendí. Este era el resultado que yo esperaba, pero no deja de ser decepcionante, no deja de ser frustrante que en uno de los países del mundo en donde hay más desigualdad económica, que es Estados Unidos, el Tribunal Supremo para nada considera el efecto que tienen estas medidas en seguir profundizando la división social tan grande entre ricos y pobres. Porque lo que esto quiere decir es que los residentes de los territorios de Estados Unidos, excepto Mariana del Norte, van a seguir, muchos de ellos, en una situación de pobreza relativa o a veces hasta de pobreza absoluta, cuando hay un programa del gobierno federal que podría representar una ayuda inmediata para esos sectores de la población. Y nos pone en un estado de indefensión enorme, ¿verdad? Precisamente este análisis que tú haces de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se aleja de los casos insulares, probablemente sabiendo que son casos aborrecibles, ¿verdad? No presentables en sociedad por el efecto y la carga de discriminación racial que tienen, pero igualmente justifican el trato desigual y le concede esa deferencia al Congreso para que continúe discriminando contra los territorios, contra Puerto Rico. Sí, déjame enfatizar algo, Israel, porque me parece importante. Sin tener que hacerlo, el tribunal aprovecha la oportunidad para hacer una declaración política. Y la declaración política que hace es, ¿no? Puerto Rico recibe algunos fondos federales y algunos programas federales. Si se le diera paridad de fondos a Baello y entonces eso traería que se le diera paridad en los demás casos, en los demás programas por los casos que están pendientes, entonces, dice el tribunal, se generaría una presión política desde los estados para que se le impusieran contribuciones federales a Puerto Rico y eso sería fatal para la economía de Puerto Rico. Así que hacen todo un discurso de naturaleza puramente política, Israel, que ahora también puede ser usado por los enemigos de Puerto Rico en el Congreso para
negar paridad en programas federales. Así que realmente Baello en ese sentido ha sido poco menos que desastroso para la lucha en Puerto Rico por tener unos derechos económicos y sociales más significativos. Tú sabes que en el discurso de los derechos humanos, pues siempre se enfatiza mucho el derecho al voto, la asociación, pero se habla muy poco de los derechos económicos y sociales, derecho en este caso a tener unas condiciones de vida mínimas, ¿verdad? Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud. Todos son derechos que si una familia pobre en Puerto Rico tiene unos ingresos adicionales, pues pueden utilizarse para esto. En ese sentido, pues te reitero que es una decisión bien problemática. Por suerte, la jueza puertorriqueña Sotomayor, pues por decirlo de alguna forma, sacó la cara por una perspectiva para mí mucho más ética, mucho más empática con las poblaciones vulnerables que van a ser afectadas aquí. Y sencillamente dijo, mire, este es un programa federal para atender a personas que son vulnerables, que son pobres, y un pobre en Puerto Rico y un pobre en los territorios es un pobre que necesita este tipo de ayuda. Y en ese sentido es irracional y está de acuerdo con lo que había dicho el juez Torruella. Interesantemente aquí 3 jueces puertorriqueños, el Pito, Ruella, Sotomayor, se expresaron a favor de que se recibieran los beneficios. Así que, por más que querramos, ¿verdad? Subestimar ese asunto, el tema de la puertorriqueñidad, el tema de ese apego a unos valores y a una historia en donde hemos colectivamente sufrido tantos años de colonialismo, pues afecta a nuestro psiquis colectivo de una forma en que ya no me tocaría a mí analizarlo, eso ya le correspondería a los que están familiarizados con Kuhn y todas las teorías psicológicas del inconsciente colectivo. En efecto, Javier, nos ha traicionado el tiempo. Me encantaría poder continuar dialogando contigo sobre este tema, pero no tenemos tiempo para más. Te agradezco profundamente tu participación y el grano de arena enorme que has puesto para que nuestro público, nuestra audiencia pueda entender, ¿verdad?, este caso y la problemática social que presenta. Sin más, despido el programa y los espero el próximo martes a esta misma hora, 10 de la mañana por Católica Radio, en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.